Hola y bienvenidos al podcast número 32 de Más Dividendos. Esta tarde estamos aquí los tres en una versión más íntima, pero bueno, ¿cómo están mis ilustrísimos compinches? Arturo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos de domingo por la tarde, ese momento mejor, más alegre de la semana. Don Marcos. Pues nada, de invierno. Yo a mí los inviernos me resultan un poco mal llevaderos, así que yo como el oso prefiero hibernar y salir en primavera. Pero bueno, como no podemos hacer otra cosa, pues aquí estamos. Bueno, hoy el podcast de hoy va a ser un poquito más, quizá un poco más accidentado. Hemos estado a punto de cancelarlo porque hoy no podía, entonces igual tengo que estar entrando y saliendo, igual no estaré demasiado centrado, pero bueno, también para eso cuando veáis qué tal seguís vosotros. Pues nada, señores, ¿por dónde queréis que empecemos? Yo creo que lo que sería un buen tema para empezar es la preocupación un poco que han habido estas últimas semanas por estas ligerísimas turbulencias que agitan los mercados. ¿Os parece que empecemos por ahí? Perfecto. Pues nada, yo creo que tú, Marcos, que eres el que está más en contacto con los inversores y demás, ¿te parece si nos cuentas un poco el sentir de la gente ahora mismo? Bueno, todo depende de qué tipo de inversores y qué personas, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor acaba de empezar, que a lo mejor llevan la inversión 2 años o un año y que justamente todo lo mejor lo que había avanzado o invertido ahora ve que de un plumazo empiezan a desaparecer las ganancias. N- No tanto en índices, porque bueno, los índices sabéis que este año no han ido tan mal, sobre todo en Estados Unidos o lo que es la inversión en calidad, ¿no? Cosas así de compounders como Fan Smith, el Strix, ¿no? Pero sobre todo ya el value, que ya lleva acumuladas pérdidas entre el 20 y algunos el 30%, si nos ponemos con algún fondo, pues hay mucha gente que está bastante preocupada. Pero bueno, esto no deja de ser algo que ya ocurre cíclicamente, que es normal, la dispersión de valoración es muy fuerte y para mí no deja de ser circunstancial, ¿eh? O sea, el futuro no está escrito, ¿eh? Decir ahora que alguien, oye, mira, pues el value seguro que se va a comportar mucho mejor en, no sé, en 18 meses, 3 años vista que los índices porque ya ha caído y las valoraciones se van a comportar mejor porque las empresas donde estén, si son cíclicas, oye, pues volverán otra vez a coger su tono. Pues no lo sé. Yo ahí eso, como ponerse a divagar sobre las cosas que pueden ocurrir es difícil. Pero vamos, que para mí no deja de ser algo circunstancial, de renta variable, esto es bolsa, ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá. Arturo. Pues no sé, yo no tengo mucha. Esto es pues como cuando sube, como cuando no sube, como cuando, no sé, yo la verdad es que la gente veo que desgraciadamente muchos siguen sin entender que los mercados pues no son una línea recta, ¿no? Y hay mucha emocionalidad o emotividad y eso es malo, ¿no? Porque esto hay que verlo desde un punto de vista más frío, más racional. Yo entiendo que la gente pues tenga apego a sus ahorros y que le produzca, digamos, desasosiego el ver las fluctuaciones del mercado. Pero aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Solo hay dos soluciones, es decir, haberlo pensado antes, y no lo digo en plan de coña, sino haberlo pensado antes es haberse planteado el escenario antes de lo que de lo que puede pasar y de cómo te ibas a sentir, aunque esto, bueno, entiendo que puede ser un poco difícil, ¿no? Y la otra, pues nada, tener paciencia y tener las ideas claras y seguir. O sea, no pasa nada, vamos. O sea, y sobre todo pensar que bueno, que lo que ha pasado ya no tiene solución, ¿no? Es decir, por eso hay que seguir con tu estrategia y tirar para adelante. No sé, yo ya digo que lo veo muy fácil, aunque sea difícil de pensar, ¿no? A mí mientras comentábamos me ocurría un símil o metáfora igual, o sea, que es como cuando la gente, por ejemplo, pues no sube nunca en barco, que cuando tú te subes en un barco es aquello que veíamos de los observadores inerciales y demás, ¿no? O sea, se mueve también el medio y te mueves tú a la vez, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha gente que es verdad que se marea y pues eso, pues sobre todo cuando todo se mueve bastante, pues con bastante más facilidad. Y en estos casos, si miras, muchas veces tienes que mirar
un punto en el horizonte y demás, y entonces pues es más fácil que no te marees, y luego sobre todo pues bueno, conforme más vas haciéndote, digamos, a ir en barco, pues es más fácil que no te marees, ¿no? Esto al final es la naturaleza, yo creo que también, que tiene de por sí, como tú muy bien decías, la inversión en renta variable. O sea, al final el entender que las cosas suben o que las cosas bajan, pues es inherente a ello. Entonces sí que es verdad que no nos cansamos de repetirlo, porque yo creo que, y sobre todo en el foro, pues hemos sido muy pesados también con esto, ¿no? Pero hay que entender que esto forma parte de, digamos, de las reglas del juego, y hay que alegrarse. Yo creo que por lo general, a no ser que uno esté en una etapa muy cercana, digamos, a la jubilación, pues realmente es una oportunidad muy buena para poder conseguir mejores precios en compañías excelentes. Y esto yo creo que muchas veces pues se puede repetir mucho, o la gente lo repite mucho, como los mantras de Buffett y demás, pero yo creo que también pues hay que experimentarlo primero y hay que interiorizarlo, y una vez ya lo tienes claro, pues bueno, pues es más sencillo de lo que parece, ¿no? Sí, pero fíjate que hay mucha gente está preocupada precisamente porque desde que se invirtió la curva estos días en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya todo el mundo está pensando en el tema de la recesión de 12, 17 meses, dicen que desde que se invierte la curva, que es el tiempo. Y claro, dices, si es que ahora mismo los mercados están como están, pues si tenemos que esperar 12, 17 meses a que venga una recesión, pues la gente tiene a lo mejor en la cabeza de que los mercados van a estar cayendo hasta que venga la recesión y hasta que no nos levantemos. O sea que además pones un escenario vista de que a lo mejor puede haber muchísimos años, bueno, muchísimos semestres bajistas. Y eso no tiene por qué, primero que no tiene por qué ser así, puede ser, pero primero que no tiene por qué serlo. Y segundo, que te funde todo el proceso. Como te pongas en un estado mental de que mientras no salga, digamos, la economía para adelante o haya, digamos, previsiones futuras de que la economía va a tener una contracción, que no tiene por qué ser ni siquiera una recesión, yo creo que te puede fundir el proceso entero de la inversión. De hecho, yo pienso que el año que viene algunas cosas se van a dar la vuelta, pero bueno, no sé lo que pensáis al respecto, si por algún sector, bueno, o algún tipo de acción que ya ha bajado mucho, porque también hay que tener en cuenta, y me acuerdo fijaos, de que yo antes leía mucho a un blog que se llamaba Pisitófilos Creditófagos en el tiempo de Mm, de la burbuja sí, sí, inmobiliaria. No sé si tú te acuerdas, ¿verdad, Arturo? sí, sí. Me acuerdo mucho que hablabas de este y tu amigo el húngaro son tus grandes. No Sí, me acuerdo. ¿Cómo eres el húngaro? No me acuerdo ahora, André, pero bueno. Costolani. André El Costolani, Costolani, sí, Costolani y Pisitófilos. claro. Mm, Pues no, me acuerdo porque un día, pues fíjate, dijo una perogrullada, pero que es verdad que dice, oye, que para las que las cosas bajen, alguien tiene que vender. O sea, que es que parece que las cosas pueden bajar eternamente o subir eternamente sin más. Que los suelos se hacen pues cuando hay alguien que decide que ya no vende un papel más. Entonces, bueno, pues ya veremos, porque ha habido cosas que han bajado mucho, que ya veremos quién tiene los papeles, y en la siguiente compra que se haga, independientemente de las recesiones. Ahí, mira, ahí podía a lo mejor Rubén decirnos algo, que Rubén siempre es experto en sacar estadísticas contrarias. Cuando en recesiones hay muchas cosas que suben, no siempre cuando el PIB aumenta las bolsas suben, ¿no? Y cosas de ese tipo, vamos. Vamos, que lo que vengo a decir es que hacer cábalas con el futuro para la inversión no tiene ningún sentido, y que lo que hay que hacer es el proceso, que como muchas veces hemos dicho, sobre José siempre comenta, es en lo único que tenemos control, y lo demás es un esfuerzo que yo no sé, que es agotador y que no lleva a nada. Yo creo que realmente el hecho de que la gente que es más novicia, pues siga el valor liquidativo de los fondos, o esté muy encima, pues ahora mismo también es verdad que, pues bueno, ahí pueden haber también ambientes con esto de los grupos de chat y de no sé qué, y tal, un poco que se retroalimenta también toda esta visión. Yo creo que realmente hay que separarse del ruido, y si uno tiene claro que le duele realmente ver, pues eso, pues que se le han ido la cartera, la ha bajado un 20%, o realmente ahora todavía estamos en bajadas bastante, salen pérdidas muchas veces de un 10%, un 15%, que esto pues hasta que llegues a un 60 por ahí, pues aún te queda caminito para abajo, ¿no? Pero no sé, creo que realmente es un sufrimiento que es muy fácilmente ahorrable, y no tengo demasiado claro, ¿no?, que realmente debe ser positivo para un inversor Nobel el consultar realmente cómo van sus fondos o sus acciones, vaya.
Sí, pero hay que empatizar con eso, ¿eh? O sea, quiero decir que eso de que mucha gente diga, no, es que tú tienes experiencia, es que tener experiencia en ver las cosas caer, a mí me parece también un poco surrealista. O sea, otra Tú cosa es eres, tú que eres experto en ver las cosas caer. yo no, yo no, pero Y Arturo, no hagas bromas, que te conozco, cabrón. Mm, me callo, me callo. Pero que quiero decir que hay que empatizar, quiero decir que es que alguna vez todos estuvimos ahí y no se pasa bien. Entonces, estas cosas, por mucho que te digan, pues es difícil luego ponerse a futuro. De hecho, el otro día también cuando escribíamos, que tú y yo últimamente estamos muy off topic de escribir este tipo de cosas, Mm, toda la gente, a mí ya cuando ya me dicen, no, a ver si pasan rápido estos 3 4 años y volvemos otra vez a Máximos, digo, no me digas eso. Digo, esto de que pase el tiempo rápido para ver ahí un valor liquidativo más alto, déjalo donde esté y vive la vida, que es que estas cosas que muchas veces no que se se vaya separan. el valor liquidativo a freír espárragos, ¿no? Si es por eso. Claro, efectivamente, a Claro. eso voy. Digo, Mm, bueno, es que eso no tiene ningún sentido. Ahora que hay que empatizar, desde luego. Esto de las experiencias por ver caer, pues bueno, oye, cada uno se tiene que tomar la inversión como sus objetivos o como se piense. Pero ahí Arturo, pues ahí tienes razón. Yo creo que la pregunta hay que contestársela antes, no claro, cuando ya ocurre. O sea, esto claro. es, ¿qué me va a ocurrir a mí cuando vea que los mercados caen un 40%? Porque esto va a ocurrir. O un 20%, vamos, lo que sea. Pues como eso va a ocurrir, pues plantéatelo desde el inicio. Claro. Yo me acuerdo cuando la novia que tenía yo, que era hija de un comandante de artillería y tal, y cuando me metía en su casa que no estaba su padre y tal, yo, vamos, tenía pensado mi plan de escape, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Si no hubiera visualizado eso antes, tú imagínate que me pille allí con El todos los ar- galones. con el Con todos los artillero. galones con todos los galones él, quiero decir, ¿eh? No yo. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay que tener las cosas bien claras y bueno, es muy difícil. Yo creo que también es verdad que eso de nadie espabila por cabeza ajena, yo creo que es una de las grandes verdades que hay. Y muchas veces, pues bueno, o sea, es muy fácil el intentar explicarle a la gente las cosas, inclusive pues a veces parece inclusive pues que se entienden o que... Pero la diferencia está en en sentir eso, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, pues tener pues muchísimo invertido en renta variable nunca es agradable tampoco, o sea, una caída muy fuerte, o sea, en mi caso, por lo menos yo que tengo pues un 99% de invertido siempre, ¿no? Y además no suelo tener demasiada liquidez ahorrada, pues yo creo que sí que es cierto bueno, pues una parte te puede molestar un poco por decir, joder, pero si tu punto de atención, en vez de estar en el performance de la cartera, lo tienes más pues bueno, en qué vas a comprar después, ¿no? O sea, en mi caso ya sabéis que soy un tío súper aburrido y que son siempre un par de ideas, pero me centro más en eso, ¿no? En intentar generar ingresos para realmente pues, poder aumentar esas posiciones decididas de antemano y bueno, y si lo ves realmente esto, pues como que es un complemento más o una parte más de la vida, pero no es ni mucho menos la única, pues la presión desaparece. Desde luego. Yo, sin embargo, pienso que ahí, no lo sé, igual esto es un pensamiento así a medio gocero que alguien puede encontrar, pero creo que algo de culpa la tiene el marketing de los fondos, estas sensaciones. Últimamente, sobre todo, se ha hecho súper importante el educar a los inversores, la explosión de las redes sociales, del marketing, de todo fondo que se precie, no solo tiene un fondo, sino tienen ahí su grupito, su lobby ahí de vamos a enseñar a la gente y, digamos, diversifican en tareas así educativas y es como si le estuvieran enseñando a la gente, comer brócoli es bueno, o sea, tenéis que comer brócoli. Y la gente se lo come así y hace como que se lo traga, pero realmente no les gusta el brócoli, ¿no? Porque a quién le puede gustar el brócoli, ¿no? A mí me Y, gusta el brócoli, de hecho bueno, estoy cocinando brócoli ahora mismo. por tocar las narices ya sé que te gusta el brócoli y te gusta, vamos, Te lo, los supositorios king size esos que utilizas para dormir por las noches, te lo pero juro que que sí, de que sí. verdad que estoy haciendo brócoli ahora. Y aparte que estoy en la Bueno, cocina porque pero tengo los no, peques. pero creo que la metáfora se Vale, percibe, ¿no? vale, discúlpame la interrupción, No, hombre, perdón. no, no. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que están ahí y realmente, eh, sobre todo en estos últimos años, que todo subía, incluso ya hemos oído las burradas estas de los fondos que gestionan la volatilidad y todo eso, ¿no? Y todo sube, los fondos gestionan la volatilidad, la gente cree, se hacen creyentes y están ahí tragándose esas estrategias así y tal. Y luego, claro, pero cuando luego llega la realidad,
Pues claro, la sensación de desconcierto, pues yo creo que es muy grande, ¿no? Porque no se ha llegado al pensamiento por un razonamiento y por un crecimiento, ¿no? Se ha llegado así por un poco no sé cómo sería la palabra, ¿no? Pero por como en plan un poco religión, ¿no? Y no estoy mirando a nadie en especial con esto, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no sé, esa es la idea así medio cocida que tengo en la cabeza. No sé qué os parece esto de si quizá el marketing de los fondos está yendo demasiado lejos, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Bueno, pero no tanto el de los fondos, sino a lo mejor el de nosotros mismos, ¿eh? Porque a mí me choca ver mucha gente que cuando había subidas, pues a lo mejor en Twitter o en las redes sociales, pues alegremente veías esos mensajitos de Howard Marks, ¿no? Diciendo el mercado cae un 37, sube un 37 y el SP500 en el largo plazo hace un 10% con el que estoy muy contento. Bueno, pues eso se pone cuando la bolsa sube, pero cuando la bolsa baja, la misma gente que pone esos tweets alegres, pues se pilla unos cabreos de miedo. O sea, entonces ya no tiene tan claro ni que el SP500, ni que la gestión pasiva vaya a funcionar, ni que los errores de los gestores de gestión activa que hayan tenido, pues entonces se multiplican por 1000, porque cuando un gestor tiene un error, pero al día siguiente el valor liquidativo sube, pues parece que no pasa nada. Pero claro, si tiene ya un error, entonces ya promediar ya no se hace tan visible. Quiero decir, porque si tienes un error, el hecho de que el valor liquidativo haya caído no significa que se vaya a levantar. Ha sido un error y entonces lo que antes valía 100 ahora vale 90 y eso no es que tenga un valor oculto, ¿no? Ha habido un error y empiezas desde 90, ¿no? Y entonces empiezan a entrar todas las dudas, ¿no? Y ahí sí que a lo mejor, pues lo que dices, Arturo, puede tener algo de que ver, que mucha gente parece que se autoanima en las subidas y sobre todo yo creo que no quiere escuchar cuando todo va bien hacia dónde va el mercado y lo que puede ocurrir en el mercado. Por estas fechas, yo creo que fue, no sé si cuando una charla de Morningstar o en alguna red social ya escuché, en el que el SP500 a 10 años como que no le daban mucha bola. Abaco tampoco. El Álvaro Guzmán, en la charla que tuvo en marzo, o sea, este mismo año, ahora la pones y yo creo que, vamos, iba a decir ha envejecido bien, no ha envejecido bien porque hace 4 días, pero básicamente la escuchas ahora y que a lo mejor mole más, o sea, en el sentido de decir, oye, que las cosas vienen como vienen y dejó claro que en los 5 o 10 años siguientes, bueno, dejó claro para él, que dijo, ahí lo dejo, que si el SP500 hacía un 5%, pues ya le parecía bien. Pero cuando lo dice, tú vienes de atrás con tus 15% hechos, que le parece que el SP500 es una roca, que lo es, y para batirlo, ojito, y claro, estos cantos no se los traga nadie. Y a Europa, que se supone que en algún momento tendrá que remontar, y yo soy de los que pienso que así va a ser, o sea, y a lo mejor me habré equivocado este año, pero yo este año ya he ido levantando el pie en el SP500 y he ido metiendo más pues a los Amundi europeos. Pues bueno, pues parece que miras hacia atrás y como Europa es la eterna promesa y nunca sube y Estados Unidos lleva 5 o 6 años haciéndolo de cine, pues parece que eso va a ser así siempre. Bueno, pues no lo sé. Tampoco soy no emocional. Invierto, digamos, en todo el mundo, pero sí es cierto que lo que comentas, que yo creo que la gente se hace, digamos, ciertas cábalas, ciertas premisas, cuando todo sube, todo parece normal, crean, digamos, adición de que esto es lo mejor y luego cuando llegan pues estos momentos, pues no sé, llegan unos cabreos impresionantes, ¿eh? Claro, pero porque fíjate que tú lo acabas de decir y ese punto es importantísimo. O sea, el hecho de tú ver que, por ejemplo, pues algo que has comprado, pues te ha subido un 50%, un 60%, has conseguido coger una posición de 10.000 euros, pues ahora sean, pues eso, pues lo que muchísimo más, ¿vale? Tú ya eso, lo primero que lo das como tuyo, ¿no? Es decir, mira, esto ya, pues en vez de ser 10.000, pues ahora son pues 15.000, ¿vale? O 16.000. Y ya lo tienes en la cabeza como que realmente digamos que eso lo has conseguido, que lo tienes y que es tuyo, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es yo creo que es la parte más importante que genera sufrimiento, o sea, el momento en el cual eso lo consideras como que es algo ya hecho, ya ganado, ya conseguido, ¿no? Y esto, pues al final hay que entender que esto no funciona así, o sea, entonces, claro, esa parte, mucha gente, yo pienso que sobre todo, hablamos ahora pues de gente muy primeriza, ¿no? Pero yo creo que la gente que más sufre realmente, precisamente, es la muy primeriza y por esto, básicamente, o sea, porque pensar
que un resultado, digamos, de un fondo o de una compañía es estático, que no va a volver hacia atrás, esto yo creo que es una fuente de sufrimiento brutal. Pues pienso exacto lo que acabas de decir, tal cual. Lo suscribo entero. Porque que levante la mano, bueno, que levante la mano. Nosotros nos pasó para 2008, pues 2000, pienso en 2005, 2006, 2007, 2008. Si solamente quito la parte que tenía de renta variable, quito, o sea, no, al revés. Si considero solamente la parte de renta variable, pues es que en 2008 perdí todo lo que había ganado en 3 años. O sea, si me hubiera fijado solamente en el tema del valor y luego después, oye, pues vino otra vez. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta que no pasaron a lo mejor 4 o 5 años, mi cartera no se estabilizó. Y digamos en la parte de renta variable. Otra cosa es que tenía otra parte, que oye, pues que estaba en otro tipo de activos que bueno, que ahí aguantaron y además me hicieron ir promediando en momentos mucho peores y eso hizo levantar la cartera mucho antes. Pero vamos, que si no hubiera sido de esa manera, pues hubieran pasado 5 años y ahora eso lo considero algo normal. Pero por entonces, pues considero bueno, que hay que empatizar que alguien que invierte y que ve que en 5 años todavía no ha ganado, 4, no sé, no ha ganado todavía un duro, pues yo qué sé, pues no es fácil, claro. A mí lo que me hace un poco de gracia también es cuando, pues eso, ¿no? O sea, ahora que van a venir las caídas y vamos a esperarnos más a, pues eso, pues después de Reyes o de cuando, porque entonces caerán más todavía, ¿no? O sea, yo creo que, es que lo primero la primera base que yo creo que es importante tener es que el market timing este es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que va a caer más, pues bueno, pues va a caer más o va a subir más. Es que no es imposible saberlo, ¿no? O sea, yo creo que realmente pues todo esto está bastante bien pues para un poco, pues eso, por la tertulia de bar y todo el rollo de si va a subir o va a bajar pero no tiene mucho sentido. Y luego también es que también depende mucho de los tipos de activos, porque también veíamos el otro día, por ejemplo, que todas las compañías defensivas que han llevado pues un montón de tiempo pues realmente tocadas, cuando el miedo entra fuerte, pues se disparan, ¿no? Tiran hacia el norte fuerte, entonces al final no hay una respuesta. Y luego, bueno, inclusive pues dentro de las defensivas, pues hay algunas veces pues que te viene un leñazo ahora que les han dejado el culo lleno de polvos de talco, ¿sabes? Y bueno, pues Johnson Johnson, dices. Johnson Johnson. Sí, Pues claro. quiero decir que realmente pues que hay más sólido, ¿no? Que había, entre comillas, ¿no? Mucha gente podría pensar en un momento determinado. Pues también pasa un poco esto, ¿no? Hay cosas que no son predecibles y esto, pues no sé, que Johnson Johnson pueda tener este escándalo, yo no sé si tú te lo imaginabas, pero realmente pues era prácticamente imposible, pero imposible de saber hoy día, pero que eso va a que eso le podía ocurrir y que puede ocurrir en una compañía como Johnson Johnson, bueno, como Bayer con el tema de Monsanto, ¿no? sí. Pues son cosas que que están ocurriendo, es normal, es que ese tipo de compañías, o sea, es la naturaleza propia de tener ese tipo de marcas elefantiásicas y tantos productos que pueden tener ese tipo de problemas, como cuando las del tabaco con el tema de las multas o que ahora les baneen el tema de los mentolados que le pasaba a Altria, ¿no? O yo qué sé, o sea, que ese tipo de cosas es incontrolable a corto plazo. O sea, o te montas un proceso de lo que quieres tener en tu cartera o lo que quieres conseguir con ella, o vamos, o estar a este tipo de historias a mí me parece un poco surrealista, pero que bueno, oye, que luego aparece por ahí la gente que es capaz de funcionar en el intradía y que parece que se resuelve en la vida, pero vamos, yo como soy incapaz de controlar ese tipo de cosas, pues nada. No sé, ¿y qué pensáis también de mucha gente que los ves que están ahí intentando ahora pues cambiar activos de un fondo a otro, intentando ahí retocar ahí las carteras, porque claro, o sea, incluso yo he visto gente experimentada, macho, que les ves que cambian de discurso, o sea, de una forma bastante sorprendente, ¿no? Es decir, de tener algunos criterios y luego al final te das cuenta de que están mirando simplemente el precio, ¿no? Y están intentando ahí optimizar y ahora lo meto en este otro y ahora lo vuelvo a meter en el de más allá y hay ese sentimiento, no sé cómo es, tan difícil de no me puedo estar quieto, ¿no? De decir, tengo que retocarlo en cuanto veo que la cosa se está desviando un poco, aquí hay que hacer algo, ¿no? Es decir, y no sé, y creo que es una de las cosas más destructivas probablemente, ¿no? Es decir, no sé, creo que igual nos repetimos como un disco rayado, pero
Pero es lo que comentaba Lynch, ¿no? O del estudio este que se hizo con el fondo que la mayoría de los inversores habían ganado poquísimo o habían perdido dinero, incluso cuando el fondo había hecho un montón de dinero, ¿no? Sí, sí, Totalmente. es un punto buenísimo. O sea, además es que es eso, o sea, la sensación esa de tengo que estar haciendo algo, ¿vale? O sea, esto yo creo que hace perder más dinero muchas veces que la propia inactividad. Al final, pues es que no tiene, yo creo que digamos, la no actividad, pues es lo que muchas veces te genera que las cosas funcionen bien. Sobre todo hablamos ahora más, yo lo veo más desde el punto de vista de un inversor en fondos, ¿no? O sea, es decir, porque la actividad en un inversor en acciones individuales, pues tiene que ir más en el estudio de las compañías. Para un inversor de un fondo, por ejemplo, pues no sé, yo tampoco le veo demasiado sentido a la actividad continua, vaya. Bueno, si os dijese la cantidad de gente que se está planteando o ya ha planteado el hecho, por ejemplo, de salirse de Cobas e irse a la gestión pasiva, como que la gestión pasiva no comete errores, ¿sabes? O sea, sin más. O irse directamente a Fan Smith, por ejemplo, de Terry Smith, que a mí me encanta, pero mira, yo lo voy a decir aquí, yo tenía ya para final de año, que tengo que hacer el plan de pensiones con Magallanes, antes del día 21, aprieto la tecla, y no pensaba hacer nada más. Me va a dar por hacer una operación psicológica, lo digo, en Cobas grandes compañías, pero solamente por todo lo que estoy leyendo. Es O una sea, inversión simplemente, contraria ahora, ¿no? Vas a sí, hacer o un... sea, por cabezonería, únicamente por un estudio. Digo, mira, pues me hice pobre, efectivamente. Pero me parece, lo que acaba de decir Arturo, me parece que es tal cual. O sea, yo reconozco que hay gestoras que pueden cometer errores, que es normal, los van a cometer, o errores por encima de la media. Es normal, alguna vez tiene que ocurrir. Y si eso no te gusta, hombre, lo bueno es también descubrirlo. Dices, oye, pues he descubierto que de esta manera esto no es mi camino. Pues muy bien, pues a la gestión pasiva, al 0,3% en los fondos o muchísimo más barato en los ETFs y ya está, y fuera. Pues eso también, oye, pues es una manera. Yo ahí no digo que no. Pero esto de ir siempre en el momento del pie cambiado, es algo que no sé, a mí me resulta bastante curioso y como dice Arturo, de bastante gente que a lo mejor hace pues, ni un año, pues a lo mejor estaban en lo contrario. Y estas cosas podían pasar, porque que levante la mano cuando, por ejemplo, en el caso preciso de Cobas, presentó las compañías en las que tenía posiciones fuertes, que este tipo de cosas no podía pasar, como a lo mejor le ha podido pasar en Aritza, porque había otras compañías que se habían comprado precisamente los bonos porque contaban con una ampliación, o sea que ese tipo de cosas ya uno tendría que tener previsto, oye, pues que si pasa, pues oye, pues ahí tienen, le haces tu peso a tu cartera o lo que sea, pero una vez que ha pasado, coges y dices, rasca. Ahora, justo, digo, joder, no lo sé, ¿eh? Pero es que Igual estoy hablando de fíjate, más. fíjate Marcos, que aquí son casos claros en los que la narrativa va con el precio, ¿no? En este caso con el valor liquidativo. Yo creo que lo estamos viendo en bastantes fondos. Creo que hay alguna pregunta también ahora en este sentido, ¿no? Pero como muchas veces, yo creo que aquí me gusta muchísimo digamos, el punto de vista de Jordi, ¿no? De Argen Jordi, por ejemplo, que él tiene bastante claro pues que lo que hay que, además de la rentabilidad que te pueda dar un activo determinado, ya sea una compañía o sea un fondo, hay que tener muy claro también el riesgo que se está asumiendo un poco operando en un determinado tipo de activo, ¿no? Y esto es lo que muchas veces, cuando todo va hacia el norte, pues la gente no lo piensa o no lo... Y entonces se crea una narrativa de que pues, el gestor es fabuloso, que es un fuera de serie, que es lo mejor del mundo, porque realmente pues lleva pues, un tiempo haciendo digamos, sacándole varios puntos al resto de índices o al resto de fondos. Y viceversa, o sea, cuando ya realmente, pues por lo que sea, pues enganchan un año malo, que esto pues es como tú muy bien has dicho, es lo más normal del mundo, o sea, es que es la lógica de este tipo de cosas. Pues bueno, pues entonces ya no. Entonces ya es que está perdiendo la magia, que el tío ya es fatal, que realmente es... Y bueno, pues hay muchos casos en que pues por la tipología de empresa, pues cuando hay subidas, son subidas más fuertes y cuando hay bajadas son bajadas más fuertes. Por ejemplo, son small caps o son micro caps y este tipo de cosas pues hay que saberlas previamente. O sea, yo creo que a lo mejor pues un Fansmith o alguno de estos más que invierten más en elefantes probablemente no serán tan explosivos ni al alza ni a la baja,
aunque pueden serlo también en un momento determinado, porque es que no hay nada, no hay una regla escrita, ni hay una... Pero yo creo que esas cosas la gente pues no las piensa y es una fuente de sufrimiento que para mí es innecesaria, vaya. De hecho, fíjate que acabas de comentar el tema de las small caps, pues oye, pues Magallanes en microcaps, True Value, por ejemplo. O sea, y lo que era raro, por ejemplo, era ver, bueno, en el caso de True Value, porque tiene más tiempo, que antes no tenía, digamos, volatilidad. O sea, es que en ese mercado, cuando las cosas caen, lo natural es que caigan fuertes y que los errores, y que haya más errores en esa tipología de inversión, que es la naturaleza propia de ese tipo de fondos. Va a ocurrir y ocurre. Pero Entonces, lo que fíjate acaba de que... decir de Ángel Jordi es tal cual. O Tal sea, cual. uno tiene que saber que cuando juegan las small caps, es lo más probable es que a largo plazo tenga algún punto a lo mejor más de rentabilidad. Luego vendrá Rubén a decirnos que no, que invirtiendo en sus niñas en las grandes tipo Fan Smith, mucha menos volatilidad y más rentabilidad. Pero bueno, que en algunos temas las small caps se disparan más, pero que cuando vienen las caídas, lo normal es que caigan y caigan mucho más fuerte. De hecho, lo otro es anormal. A mí un fondo de microcaps o de small caps que no caiga, o sea, hasta incluso me daría un poco de decir, o ha tenido, digamos, una suerte puntual con algo que se lo mantiene, o me daría por decir, a ver, qué es lo que está haciendo que no hagan los demás. Vale, Arturo, ¿tú quieres comentar algo más? No, creo que no da mucho más de sí la cosa, no Pues sé. nos movemos hacia adelante, ¿vale? Mm. Bueno, antes de las preguntas, ¿queréis que comentemos algún tema especial? Yo quería hacer una pequeña reseña de un tema, pero ¿queréis alguna cosa más vosotros o...? No, bueno, habla tú de la reseña esa que tienes. Yo ahora mismo no tengo nada así. Creo que un poco lo que había que hablar un poco de esto de las caídas y tal, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Y ya veis que no estamos así mega excitados con el tema porque es más de lo mismo, ¿no? O De sea, todas maneras, tú que también que para esto también tienes un servicio de coaching para inversores que caen y mm, demás y tal, un hotline para que te llamen y sí, les das calma. es un 906 de esos de 800 euros el minuto. Vale, vale. Así, pues claro, así que por lo menos Ya, no, es sin volatilidad, es decir, pagas y pagas, no hay más. ¿Pero qué les dices? ¿Que ejecuten stop loss y se esperen o cómo? No, yo les digo que bueno, que se culturicen por lecturas de estas de Twitter y de listas de estas de análisis técnico y cosas de esas para intentar prever un poco para que siempre pasa igual. Que te pilla ahí, si hubieras tirado así si hubieras usado el análisis técnico como Dios manda, pues te habrías anticipado a la bajada, vamos, pero la gente no se educa. Bueno, yo lo que quería comentar un poco pues, era sobre el tema del automóvil, ¿no? O sea, quería hacer una breve reseña. Así que me comentaron que a ver si, por favor, en el siguiente podcast que grabásemos, que comentase un poco pues, cómo lo veía yo, sobre todo el tema de la electrificación y de, pues eso, de Tesla y las marcas convencionales o tradicionales del mercado. Entonces, bueno, o sea, yo aquí lo que veo, el referente a la electrificación, por así decir, pues bueno, hay dos cosas que tener en cuenta. En primer lugar es que sí que es cierto que todas las compañías se están preparando ya para ello. De hecho, pues bueno, pues han habido varios anuncios esta semana. Pues creo que Daimler había invertido, creo que sean 20.000 millones o había otra que eran 60.000 millones, creo que había sido Volkswagen. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los fabricantes o constructores convencionales, pues lógicamente ellos esto no les pilla de nuevas, ¿no? Entonces muchas veces pues se comentaba también pues eso, pues que me dijeron, es que no sé, no tengo quien lo dijo, pero bueno, que si las marcas ya convencionales que no iban a valer nada y tal. A ver, a mí francamente, o sea, bueno, esto me pareció una soberana estupidez, básicamente porque el mundo, digamos, de la automoción tiene una característica muy curiosa y es que ha vivido en crisis o vive continuamente en crisis desde hace muchísimos años, ¿no? Y cuando, bueno, te mueves por Europa y vas un poco pues, a los centros de I+D que tienen tanto los constructores como sobre todo los Tier 1, porque por ejemplo, en Europa hay una grandísima red de I+D de la que se nutren los constructores, que está en manos de los Tier 1, ¿no? Que la mayoría tienen sus centros de investigación, entonces se preparan esas investigaciones
para que luego también puedan vendérselo a las marcas, y muchas veces son en conjunción con las propias marcas. Entonces, lógicamente, pues cuando uno ve pues un caso paradigmático, como pueda ser, por ejemplo, los fabricantes de componentes del motor de combustión, pues la mayoría sí que es verdad que tienen ya líneas de trabajo en paralelo, pues con celdas de combustible, con baterías, que probablemente la batería definitiva, ya lo digo, probablemente no se parecerá absolutamente en nada a ninguna de las que hay hoy en día en el mercado. O sea, hay muchísimas posibilidades ahora mismo abiertas. No hay un claro ganador todavía, realmente pues es una batalla muy abierta. Y luego, pues cuando te pones a hablar con directivos pues en posiciones muy altas en el tema del automóvil, la mayoría te dice siempre lo mismo, ¿no? O sea, realmente hay un cambio, ¿no?, que está en proceso, pero también y la Unión Europea ha decidido apoyar, por ejemplo, también muy fuertemente el camino de la electrificación, pero no hay que olvidar que estamos en un oasis, ¿no? Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. O sea, Europa, por ejemplo, o el primer mundo en general, pues es un oasis. La grandísima parte de la contaminación viene sobre todo por los motores antiguos. Yo creo que esto hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, si te miras las emisiones de un vehículo nuevo y son bastante bajitas, ¿vale? Sin embargo, pues las comparas con un motor atmosférico de hace 10, 15 años y es donde tienes realmente la contaminación. Entonces hay mucho ruido aquí, realmente hay mucha... políticamente también se está utilizando esto, probablemente no sé si de la mejor manera, pero hay que tener en cuenta que por una parte pues Europa no está todavía preparada para una electrificación masiva, es decir, no tendríamos infraestructuras suficientes como para tener un parque de automóviles eléctricos sumamente grande. Y luego, en segundo lugar, sí que es un hecho ya hoy en día que todos los constructores están trabajando de una manera muy, muy dura en el tema eléctrico, ¿no? Entonces, que el escenario va a cambiar durante los siguientes años seguro, pero querer enterrar a marcas como BMW o Volkswagen o Ford o muchas que, pues está claro que muchas van a sufrir mucho, pero la mayoría ese escenario llevan bastante tiempo preparándose también ya y no les va a coger tampoco de nuevas. Y bueno, básicamente ese era el apunte que quería decir. O sea, bueno, remarcar que no es que piense que Tesla vaya a quebrar, como también me preguntaron y demás. No, personalmente no creo que vaya a quebrar. Creo que tendrá... para mí los automóviles Tesla, pues probablemente a nivel de calidad no están... Solamente, bueno, los que nos movemos más en el sector, pues ver un poco cómo está hecho el ensamblaje pues se puede ver claramente que no es ni muchísimo menos de un nivel de calidad comparable a ninguno de los constructores más, pues eso, de un poquito de marcas más premium, porque crujen los plásticos y si lo desmontas luego para volver a montarlo es una historia que prácticamente no tiene, en fin, hay mucho malentendido ahí. Y yo creo que realmente será un fabricante más, con coches pues que tienen su segmento, ¿vale? Pero que también habrá que ver cuando entren fuerte pues otras marcas que también se han posicionado premium en esto y que van a por volumen de unidades y no a por pocas unidades, pues probablemente esa batalla pues no será como lo espera mucha gente a día de hoy. Y esto es lo que yo quería comentar. Bueno, pues seguro que tu opinión está muy cualificada, ¿no? Porque eres un profesional del sector y por lo que te has movido. Yo no sé, yo sigo diciendo que cuando hay alguien que tira del carro de la innovación como ha tirado Tesla, pues sí, pues los demás se podrán estar preparando por darte un poco de contrapunto, ¿vale? Sí, sí, por tocarme las pelotas, vamos, pero que sí, Sí, que me eso, alegra que lo así hagas. como habláis ahí en Valencia y tal, o sea, pero aquí en Alicante somos más educados. Perdón, tiene usted razón, discúlpeme. Mm. Somos finos. Pues eso, que pienso que a mí lo que me choca un poco, es decir, sí, todas las marcas tradicionales están súper preparadas, o sea, pero no solo en Europa, al otro lado del Atlántico Sí. también. Todos tienen tropecientos modelos que son mejor que el Tesla y cuando abran las puertas, vamos, Tesla va a desaparecer en el S. Pues bueno, pues igual es así, ¿no? Pero el hecho es que hasta que Tesla ha empezado a hacerlo, o sea, no tenía nadie la sensación de que los demás estaban haciéndolo también. Y entonces, no sé yo, también el lobby de la industria del automóvil, que no creo que Tesla sea parte de él, vamos, o sea, todo la cantidad de desinformación que pueden estar metiendo ante un advenedizo que llega a moverles la tostada, cosa que nunca había pasado,
Pues no sé, es un poco teoría de la conspiración, ¿no? Porque no tengo ni idea, ¿no? Es, Pero estas cosas me hacen pensar. no, es un buen punto, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, lo que hay que entender sobre todo, o sea, esto también nos movemos en las opiniones, ¿no? Pero yo creo que también la mayoría de constructores, ¿vale? Un poco más generalistas, lo que se mueve mucho es por los volúmenes vendidos, ¿vale? Entonces, Ujú. hasta ahora yo creo que no hay que ser muy listo para saber pues, que realmente el mercado no admite tampoco una grandísima cantidad de volúmenes. Ahora empieza ya a moverse, porque realmente sí que hay una apuesta muy decidida por los determinados gobiernos en el primer mundo para realmente electrificar los países y que esto pueda convertirse. O sea, lo que vengo a decir es que la mayoría efectivamente se han estado contemplando ese escenario, están adquiriendo también tecnologías y demás, y otras las tienen ya desarrolladas, ¿vale? Porque realmente las tienen, pero lo que debemos de tener en cuenta es que probablemente no es que no hayan querido salir antes al partido porque no estuviesen preparados o porque realmente fueran dinosaurios incapaces de innovar, sino probablemente porque a nivel, digamos, de lo que ellos entienden que sería pues el momento para que su retorno de la inversión sea más adecuado, pues lo hacen con un escenario de muchas más unidades. Entonces, esto, para que ese escenario se produzca, ¿vale? Pues realmente hace falta pues, que las infraestructuras acompañen también, al menos a partir de un determinado punto de equilibrio que cada uno, lo entiendo, lo cifrará pues digamos, en un escenario distinto. Entonces, yo creo que básicamente pues también puede haber una mezcla de que efectivamente haya muchos que se hayan quedado rezagados y demás, pero lo que yo he visto, o sea, no son cosas que son cajeras, he visto además físicamente y sé realmente, y lo que pasa es que hay cosas que no se deben decir, ¿vale? Pero lógicamente pues hay auténticas tecnologías ahora mismo que probablemente pues están de hecho pues más en la sombra y bueno pues probablemente cuando el mercado de Tesla al final en volúmenes de unidades pues es el que es, ¿no? Hay que comparar unidades vendidas de cada modelo y demás y probablemente pues bueno, o sea, si ahora ya ese cambio se va produciendo, pues empezaremos a ver más coches en las carreteras probablemente que no serán solamente de esta marca en concreto. José, yo hay un comentario que tuve ahí con una persona que trabajaba en Bosch, que vamos en la parte de elementos de los coches, me comentaba que todo este tipo de historia que se ha montado a lo mejor ahora con en 2040 la electrificación de los coches, que era posible que se fuese a cargar el coche de los 50 litros 5.000 kilómetros. O sea, que diciendo, es posible que ahora haya coches, o la tecnología permitiera que la combustión a medio plazo hiciera coches del litro 100 kilómetros con unos, oye, pues con unas emisiones normalitas, muy aceptables, y justamente a lo mejor esa parte de tecnología que se podía llegar, que no sé, esto a lo mejor, no sé si me lo estaba contando como quimera o lo tenían puesto ahí en un papel de fabricación, yo que sé, a futuro, que a lo mejor justamente el momento culmen del motor a combustión, cuando menos consumiera y cuando menos emisiones tuviera, que a lo mejor se lo cargan, que a lo mejor no lo vamos a poder disfrutar, o a lo mejor ciertas sociedades no lo van a poder disfrutar y lo van a disfrutar otras que a lo mejor después sean más competitivas por este tipo de cosas. Que bueno, pero claro, ya luego la charla ahí pues se nos fue a charla de café. Pero vamos, te lo pregunto como dice Arturo, porque tú estás metido ahí a saco, vamos. Claro, bueno, o sea, yo creo que realmente lo que hay que tener en cuenta pues es los consumos a día de hoy, ¿vale? Que han sacado, pues, o que ya realmente hay con muchísimas marcas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, no sé, estaba viendo aquí, eso lo vi el otro día y me llamó bastante la atención, ¿vale? Pues, digamos, consumos que puede tener coches relativamente pesados, ¿no? Tenía aquí delante, por ejemplo, pues el X4, por ejemplo, de BMW, que uno de 2000 y un 2500, ¿vale? Diésel en este caso. Pues en un caso tienes aquí que son 190 caballos, ¿vale? Y está 5,4, 5,6 litros a los 100 kilómetros para un coche pues relativamente pesado, ¿eh? O sea, hay que decir, y luego tienes el de 230 caballos, ¿vale? Que tiene que ser diésel también, 5,5, 5,7. Quiero decir, estás hablando de consumos ya bastante bajitos. Entonces yo lo que creo que ahí es donde voy yo un poco. Los motores de combustión se han afinado muchísimo y todavía queda bastante guerra por dar ahí. O sea, quiero decir, lo que pasa es que sí que es verdad que pues políticamente se está distorsionando muchas veces
realmente el impacto real de las cosas. Es decir, tú te pones a electrificar y a tener un montón de... Porque las baterías de los coches también, en muchos casos, pues también tienen elementos bastante contaminantes, y luego también se plantean problemas como pues que tienes la batería, digamos, no es tu propiedad, sino que es un renting y la vas alquilando, hay una electrolinea y la cambias. Es decir, hay muchas cosas que inclusive probablemente un escenario, pues no sé quién lo decía en broma el otro día hablando, ¿no? Pero que al final, para tener un coche eléctrico, pues tendrías funcionando un montón de centrales eléctricas de carbón, ¿no? O sea, cosas que al final el problema es que políticamente se ha deformado esto muchísimo, y efectivamente en motores de combustión cada vez las mejoras en inyección, en los sistemas de escape, pues con los mixers electrónicos, por ejemplo, que hacen, digamos, hay ya un cambio muy grande. O sea, es que no tiene nada que ver un sistema de escape, por ejemplo, de hoy en día comparado con uno de hace 5 o 10 años, no tiene nada que ver. Entonces, queda muy bien todo este rollo super hippie y tal de los vehículos eléctricos, pero también hay que considerar, pues bueno, que entre el blanco y el negro hay un gris, y probablemente pues esa batalla pues también habría que librarla, ¿no? Yo creo que hay mucho que decir ahí. Creo que no hay un claro ganador, y también creo que probablemente, o sea, todo esto que estamos viviendo hoy en día, pues el escenario que realmente se impondrá dentro de 10 años probablemente nos sorprendería a todos, ¿no? Quizás digamos, ostras, este es el único que realmente pues no hubiéramos considerado nunca. Entonces es complicado, desde luego. Sí, no, es que por ahí van mis tiros, que es posible que a medio plazo resulte que lo que nadie está pensando es lo que vaya a ocurrir, pero bueno, con este Es que, sector. te digo, yo los motores de combustión, que ya todo el mundo los da por enterrados, yo no los doy por enterrados personalmente. Yo no creo que... O sea, yo creo que también además es lo que hablamos, ¿no? O sea, tú vete... No sé, imagínate que vives en una zona de montaña, ¿vale? Pues bueno, o sea, hay ciertas cosas que yo creo que son bastante necesarios. Y luego, sobre todo, pues bueno, que también el mundo hay que verlo pues como lo que es el mundo, ¿vale? O sea, tampoco Europa es un oasis, y el primer mundo pues es bastante reducido, ¿no? Hay mucho más mundo después, más allá de eso. Pero bueno, esto daría muchísimo que hablar, es interesantísimo, y el problema es que muchas veces hay cosas que son las más interesantes pero no se pueden decir, ¿no? Para no meterse uno en un follón. Entonces, pues bueno, siempre queda un poco de charla de café, pero son opiniones más que otra cosa. Hombre, yo sin saber, yo vamos, lo tengo claro lo que tú dices también, ¿eh? Es decir, el tema de los motores de combustión, sobre todo, o sea, con lo que han avanzado tecnológicamente en los últimos años. Es decir, está claro que eso no se va a ir a tirar a la basura así como así, vamos. Y bueno, y todo, y luego, claro, lo que pasa es que si todos lo rodeamos de toda esta, de todo la política que hay alrededor y del tema ecológico y bueno, lo habéis hablado antes ya, ¿no? Lo de las baterías y tal, y entonces me parece que el debate se desvirtúa mucho, ¿no? Es decir, pero vamos, que estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? No creo que vaya a pasar, que vaya a desaparecer los motores de combustión, pero vamos, en mucho tiempo, vamos. Lo tengo claro. Hasta con el diésel, los moratorios diésel me da la risa, vamos. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a quitar todos los barcos? ¿Los van a tirar a la basura también? ¿O eso o solo es parar a la carretera? ¿Y los camiones cómo van a...? O sea, vamos, es que es... A poco que intentas pensar un poco más, ves que, no sé, que la gente pues que no se razona y no se llegan, no se llevan las cosas a su último, no se desarrollan las ideas, ¿no? A su último extremo, ¿no? Entonces, Claro, pero es que es mucho más fácil no llevarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? claro, O sea, es que al final es el problema. O sea, a día de hoy pues es como todo. O sea, yo creo que esto lo hemos hablado ya muchas veces. El tabaco era un símil bastante parecido, y bueno, pues nadie más va a volver a fumar ya dentro de... Pues, entonces, claro, pues son cosas que, bueno, sí, o sea, que está muy bien pensarlo, que es cojonudo, ¿vale? Pero la validez probablemente pues que tengan estos razonamientos, pues te pueden hacer pues que ya no que pierdas mucho dinero, sino que a lo mejor pues dejes de ganarlo, porque pues los mercados o los segmentos muchas veces, o no sé, decadentes en el sentido de, pero sobre todo que hay una percepción real de decadencia, pues que muchas veces no es real. También es un poco la cuestión. Pues así, no sé con quién hablaba el otro día, que estuvo también en la Feria de Valencia del Automóvil, y no sé, me comentaron que bueno, que va a ser sorprendente, pues se quedaron sin coches.
se quedaron sin, y luego además pues trajeron muy pocos diésels y la demanda más brutal era de diésel. Entonces, claro, ha habido también aquí desde gente que me ha dicho a veces a mí, oye, voy a vender mi coche que es diésel y pues igual luego no lo puedo vender porque hay una serie de desinformación que es brutal. O sea, a mí me parece que, bueno, o sea, que realmente pues es bueno para aprovecharse realmente de ello, ¿no? Pero bueno, son cosas así. Bien, ¿os parece si pasamos a las preguntas ya? Sí, bueno, comentar cada vez que decías el tema del tabaco, que mira que en España hay récord otra vez de fumadores desde la antigua prohibición de publicidad y el otro día me resultaba curioso que cuando daban la noticia en la televisión ninguno de los comentaristas se lo creía. Digo, bueno, pues para que se vean las cosas preconcebidas, que mira lo que ocurre. Sí, señor. Pues nada, pues empezamos. Bueno, ¿queréis que empecemos por las del foro y luego pasamos a Twitter, ¿vale? Porque tenemos bastantes hoy y así intentamos. Andrés01 en el foro nos pregunta: hola a los tres mosqueteros, mi pregunta, ¿qué les ha pasado este curso a los fondos value? ¿Han perdido su magia? Bueno, esto lo hemos hablado un poco ya, ¿no? Pero si queréis alguna cosa más, yo creo que está un poco claro. ¿Queréis algo más o pasamos? Nada, yo ya creo que lo he comentado. Lo Para mí no ha perdido su repetiríamos. magia. Pues La siguiente es la de Segado, que dice: desde su perspectiva personal, balance de +D en este año y propósitos para el año nuevo. No sé, yo para ¿Queréis? mí, pues pues balance no, o sea, también me repito de lo que he dicho otras veces, ha superado todas mis expectativas, estoy contentísimo y sigo súper ilusionado en seguir haciéndolo evolucionar. No sé por dónde nos va a llevar el tema. Creo que estamos contentos tanto con el foro como con el podcast. El nivel de debate en el foro de educación y de ayuda y de soporte es increíble. Creo que no había visto nunca una cosa igual. Y en cuanto al podcast, pues creo que cada vez pues hablo mejor y estoy también muy contento, ¿no? No, pero vamos, que tenemos la suerte de que estamos haciendo podcasts con invitados súper interesantes y bueno, es que egoístamente nos está haciendo crecer un montón como personas. Vamos, o sea, eso. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que ahora, en cuanto al foro, tampoco, yo por lo menos no sé si ahora tú, José, te sacarás alguna idea así para hacerme un zasca y tal, Sí, pero ahora te haré alguna, seguro. Sí, 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 sí. pues, pero vamos, no he pensado, no tengo ninguna cosa así gran novedad que pueda pensar, ¿no? Por supuesto que nos gustaría que fuera más la cosa y que pudiéramos, no sé, llegar a más gente y que pudiéramos convertir el foro en el referente de la cocina con Thermomix, pero bueno, de momento vamos a seguir en nuestra línea sin dar grandes revoluciones, más bien evolución, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Bueno, o sea, yo creo que el año que viene vendrá marcado sobre todo por la OPA hostil que vamos a hacer Marcos y yo contra ti, que es un poco Mm, lo que la sorpresa que te tenemos preparada y sí, demás bueno, pero así estáis siempre, vamos, tampoco es... para poder exterminarte, pero bueno, Mm. fuera de bromas, la cuestión un poco, pues sí que es verdad que suscribo todas tus palabras al 100%, creo que ha sido una sorpresa, sobre todo la evolución bastante fuerte que se produjo también al iniciar los podcasts, curiosamente, también yo creo que eso también ha ayudado mucho a tener un poco más de difusión entre la gente. Y bueno, o sea, yo sí que hemos hablado, pues algunas ideas que tenemos, ¿no? Que estamos viendo para ver si se pueden desarrollar. La mayoría, bueno, las más ambiciosas, pues es verdad que requerirían ya pues más medios, mucho tiempo y cosa que a día de hoy, pues desafortunadamente tampoco tendríamos para poder llevarlas a cabo. Entonces creo que continuaremos un poco pues haciendo poquito a poquito las cosas y con muchísimas ganas, que es un poco lo que ponemos hasta el día de hoy. Y vamos, yo creo que desde luego haremos como hemos hecho hasta hoy, ¿no? Pues es ir poquito a poquito descubriendo cosas nuevas. yo como comentaba una vez con un inversor que me encontré en una conferencia, que al hilo de hablar, pues claro, salió el tema de más dividendos y me comentó, dice, oye, con lo de más dividendos ha sido un cisne negro, me comentaba, vamos, a favor de más dividendos por toda la repercusión que ha tenido. Y luego lo que comenta José, claro que tenemos ideas, yo creo que las que están saliendo de forma natural y creo que para el año que viene de forma natural, por cómo se está evolucionando las cosas, alguna más se va a poder hacer.
Entonces, positivos. Y luego, en cuanto a lo que comenta José también, en cuanto al tiempo que tengamos, y no digo las ganas, porque ganas yo creo que le estamos poniendo todas y más, que se le pregunten a nuestras mujeres, pero que yo creo que alguna cosa se va a poder hacer simplemente con conseguir el hilo de lo que se está llevando. Vale, la siguiente pregunta es de Juan FR. Dice: yo sugiero una pasadilla por el mundo brookfieliano. Con BAM estoy muy tranquilo, pero con BPI estoy sorprendido de que se haya ido a 16 y pico. Ojalá me hubiera esperado para promediar entrada, ya que entré a 18,90. También he descubierto la estructura de comisiones que pagaba BAM, lo cual no sabía que era así. A pesar de todo, estoy confiado en que será una buena inversión. ¿Os parece que comente un poco yo de esto, que llevo BPI en cartera? ¿Queréis que...? Dale. Sí, dale. Bueno, o sea, yo creo que, de hecho, también estuve hablando con Antonio, con Alfa Q Alfa, hablamos el otro día también de BPI un poco por encima. Bueno, la cuestión es que realmente arrepentirse o no de haber entrado a 18 y que ahora hasta 16 y pico, yo creo que eso es fútil, ¿no? O sea, yo pienso que yo también entré también más o menos en esos precios, y la verdad es que estoy muy tranquilo. Creo que son dos inversiones totalmente diferentes, la de BAM y la de BPI. Si uno compra BAM, pues está comprando al final pues un gestor de activos más tipo private equity, muy grande, más en línea de Blackstone, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Bueno, yo entre BAM y Blackstone a día de hoy me quedaría con Blackstone claramente, eso sí que lo tengo muy claro. Y BPI, pues bueno, pues al final es real estate, ¿no? Entonces yo creo que en BPI han hecho compras muy buenas, creo que realmente es una compañía que merece la pena. Pienso que si se podía comprar con descuento a 18 y pico, pues a 16 y pico se puede comprar todavía con más descuento. Entonces, pues lo que hay que tener en cuenta es que si uno sigue pensando que a 18 y pico era buena, pues es un buen día, digamos, ahora para volver a comprar de nuevo a 16 y algo y continuar con esa posición y agrandarla. Entonces, sí que es verdad que lo del sistema de comisiones de BAM, pues bueno, es que realmente funcionan así. Ellos tienes BPI, tienes BIP, tienes BBU, que todas ellas generan comisiones para BAM. Entonces, comprar a la mamá pues tiene cosas muy positivas. O sea, yo creo que BAM es una excelente compañía y pues una de ellas pues puede ser esta, y comprar BPI o comprar BIP o comprar BBU pues tienen otras, porque realmente pues los catalizadores o los motivos por los cuales se pueden entrar en estas compañías son totalmente distintos y realmente pues son inversiones que no tienen nada que ver, aunque se llamen igual, ¿no? Yo creo que es como, pues te puedes comprar un perro o te puedes comprar un gato, o sea, pero no son animales iguales, ¿no? No sé si queréis añadir algo más vosotros o... Yo, vamos, o sea, no puedo superarte. Es una de las pocas cosas en las que no puedo superarte esto, pero no puedo. Pues la siguiente pregunta, que un señor con disfunción eréctil preguntaba: consejos para un locutor de podcast. Ah, no, perdón, ya la has contestado antes, que era tuya. Vale, seguimos por la finta que dice: con los temores a un cambio de ciclo económico o de que exista una burbuja en el crédito, ¿siguen intactas las tesis de JBA sobre private equity? Muchas gracias. Vale, pues bueno, o sea, exactamente igual. O sea, yo realmente no creo que también aquí es otro de los sectores en los que no voy a decir que hay mucha desinformación, sino diré que mi visión del mundo es distinta y no creo que sea o sea, será correcta o incorrecta. No quiero decir ni muchísimo menos que lo que diga yo estoy con la razón, porque probablemente pues es muy probable que esté equivocado. Yo creo que al private equity pues tampoco creo que, o sea, el cambio de ciclo económico le puede venir muy bien, pero muy bien, porque realmente, primera, que los private equity ya lo hemos comentado muchas veces, que la rama, se le llaman así a las compañías, pero hoy en día ya tienen muchas más cosas además de esta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que precisamente a la rama de private equity las mejores operaciones se hacen pues cuando también hay mejores precios en el mercado y cuando hay escasez muchas veces de crédito. Fijaros, por ejemplo, que Blackstone tiene muchísima liquidez, y además pues bueno, pues es una compañía que tiene un acceso bastante fácil digamos a poder conseguir financiación barata. Entonces este escenario pues realmente no sería ni muchísimo menos malo para ellos.
el private equity sí que tiene mucha sensibilidad, son muy volátiles, ¿no? Y de hecho está viendo que, por ejemplo, ahora mismo pues a $30 Blackstone pues está en un precio para mí ya bastante bueno, ¿no? O sea, pero ya lo he dicho muchas veces que este tipo de compañías son fantásticas porque al ser más volátiles pues las puedes comprar cuando ahora estos precios un poco más abajo, que de hecho Apolo también, pues yo creo que dentro de poco también volveré a aportar. Y bueno, te estás, entre comillas, estás comprando yields altos, luego esto, pues el precio volverá a subir hacia arriba, como ha pasado otras veces, y ya pues ahí tendrás que disfrutar más bien de los ingresos vía distribución, que además, como también hemos comentado, pues en muchos casos en brokers españoles vienen pues con mucha menos retención, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que estas compañías pues se compran un poco así, o sea, hay que comprar, son valores o empresas, mejor dicho, que se compran cuando realmente las castigan un poco más, y pues mi confianza en el private equity es muy grande. Y de hecho ahora pues en Navidad, creo que lo he dicho ya otras veces, Blackteria, que es un poco la Blackstone más Altria, va a ser un poco el menú que vamos a hacer en Nochebuena, en Navidad y probablemente en Año Nuevo, ¿no? Va a ser el más de lo mismo, y yo estoy convencido pues que realmente pues estos precios ya son buenas compras. Que se te baja Blackstone a 25, pues cojonudo. Está en 20, pues vamos, pues a por todas, ¿no? O sea, yo creo que realmente no, vamos, estoy tengo mucha convicción en ello. ¿Alguna cosa o pasamos a la siguiente? ¿Tienes algún usuario así más que te hayas creado para hacerte preguntitas de esas para ti solo? ¿O vamos ya con los demás? Han venido las dos, de verdad, estoy siguiendo el hilo que pone ahí, o sea, no. Claro. Tú eres un tío metódico, uno detrás de otro, vamos. Pero sí. A mí me ha venido a la cabeza el tema de, vamos, por el tema de los bancos, a la cabeza no sé si por el crédito, que a lo mejor no es que hile directamente, pero siempre que se ha comentado el tema de que BRK de Warren Buffett siempre es el mercado, y muchas veces Fernando comentaba, tiene ahí un post magnífico, ¿no? Como diciendo, oye, quien se atreva a hacer lo que hace Warren Buffett, que se compre el 42% de la cartera en bancos, Bank of America, Wells Fargo, USB, JP Morgan, que ha entrado últimamente. Yo estoy bastante positivo con el sistema de bancos a medio y largo plazo. Y en Europa podría decir que también. Luego a lo mejor, claro, dicen los bancos españoles ahora con el rollo del IRPH, que si les va a caer, dicen, entre 7 y 44.000 millones de penalización, dice Goldman Sachs. Pero yo es que no sé si tenéis esa sensación. Empiezan las caídas, la gente se empieza a acordar de 2008. Yo creo que no estamos ahí. Y yo cuando he hablado del tema del crédito y todo este tipo de cosas, no lo sé. Yo no sé si es porque también para las empresas que trabajamos directamente, yo profesionalmente, pues oye, pues también se financian y tal, es que no tienen un problema. Cuando en 2008-2009 había de todo tipo y colores, pero no lo sé. A lo mejor es simplemente que estoy metido en mi mundo cercano y no lo veo con la realidad, pero me da que hasta incluso Warren Buffett y Charlie Munger me da que se van a ir a la otra dimensión con estas posiciones, ¿eh? No lo sé. Vale. A ver, bueno, esta que viene ahora de Juramipro dice, buenas tardes, yo seguí un gran profesional llamado Juan Antonio Cebrián, desgraciadamente nos dejó, pero el legado suyo fue grandioso. Aquí él lo que comentaba, pues el balance del año de acciones, esto creo que lo hemos tocado ya, y la otra opción es que todos los años a finales, La Rosa de los Vientos, acción especial de predicciones, profecías para el año siguiente. Sí, bueno, yo era de aquellos oyentes. Yo aquí seguro que si hago alguna profecía la endiñaremos, así que no soy muy de profecías, pero ¿vosotros queréis hacer alguna? Bueno, tú ya lo has dicho, el tabaco. Ah, bueno. Pero bueno, no, profecías es imposible. Si es por eso, fíjate, acabo de cantar justamente ahora el tema del sistema bancario y seguro que se hunde por haberlo dicho. El año que viene seguro que se hunde, pero vamos, nada, profecías es imposible. Nostradamus, ¿alguna profecía más que quieras hacer? Pues nada, que pienso que seguirá habiendo gente preguntando por profecías el año que viene por estas fechas. Y bueno, y que vamos, no sé qué decir, que los mismos comportamientos que vemos pues se seguirán viendo. Lo que pasa que bueno, habrá más gente, más dividendos y serán un poco más
más ecuánimes y menos impresionables, ¿no? Que todos los que andan por ahí por el mundo, por el universo de los cuñados, ¿no? Pero bueno, esas son todas mis profecías, no tengo más. Vale, luego Renta nos comentaba, ¿creéis que los fondos Quality Growth, Sailor, Fundsmith, MS Global Opportunities, etcétera, pueden mantener su excelente performance de los últimos años o habrá una rotación al value? Yo no tengo ni idea, no sé. Yo qué Es sé, o imposible, sea, tiene sentido la pregunta. Todo el tema de crecimiento ha ido tan bien a tipos bajos durante estos 10 años. Vamos, casi la vida de Fan Smith es que no ha dejado de subir y de una manera, vamos, y bueno, y el Street, vamos, todos, y los del Morgan Stanley Quality Opportunities, pues, y Hmm. es muy difícil. Luego después fíjate que si miras a lo mejor compañías de ese tipo que llevan estos en cartera, pues si lo tiras para atrás, pues se pueden tirar 5 6 7 años ahí quietecitas, repartiendo su dividendo, eso sí. Pues, muy difícil. Pero, pero justamente como acabábamos antes de comentar, yo estoy viendo mucha gente que está saliendo del value justo para Fan Smith porque justo es lo que sube y estas recetas de comprar lo que sube y vender lo que baja, a mí no sé, Sí. no sé. Aparte con Fansmith también hay mucho IPE, ¿no? Yo veo que la gente está muy flipada con esto y no es bueno. Yo creo que, claro. no sé, a mí al principio me da, o sea, de hecho me gustan mucho las cartas que escriben y tal, A mí me pero encanta no la sé, filosofía de Terry Smith, las cosas como son. sí, pero no sé. Pero como tal, ocurrirá luego algún día en el que el value subirá y estos caerán y ocurrirá lo contrario. Bueno, pues oye, mantén una filosofía, pero pero manténla en el largo plazo. Pues sí, yo creo que tenéis razón ahí. No, esto es un poco, pues, la excitación de lo nuevo, de aparece un nuevo gestor que no estaba en el radar y la gente se emociona y tal. Y todos van ahí, claro, por supuesto, ninguno entra en el foco y en la fama si lleva los 3 últimos años bajando o haciendo lo peor que el mercado y todo esto. Es decir, siempre son, si os fijáis, todos las nuevas estrellas suelen ser siempre gente que está en el máximo histórico del rendimiento de su fondo, ¿no? Y creo que esto ya lo dice todo, ¿no? Es decir, no, es la industria, un poco la industria de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que son los que están aquí alentando todo esto, porque hay que presentar esta excitación es la que vende clics, ¿no? No iba a decir periódicos ya porque da un poco de pena, pero clics sí, ¿no? Y bueno, sabemos que ahora son estos y dentro de X meses pues serán otros. ¿Que estos van a seguir ahí? Pues no necesariamente. Es decir, seguramente tendrán problemas, como tienen todos los fondos, o por errores, o por simplemente pues por cómo se mueva la economía, o por al fin y al cabo, es decir, un fondo siempre está más concentrado que todo el mercado. Entonces, pues va a ser siempre más normalmente más volátil que todo el mercado, se va a mover, ¿no? Entonces, si ahora están arriba, pues es normal que no que dejen de estarlo en algún momento, ¿no? Pero vamos, que tampoco lo sé, ¿eh? Es decir, no lo sé. Y bueno, yo tampoco me calentaría la cabeza. Estaría bien, pues, analizar fondos que realmente son buenos, pero que no llevan un desempeño ahí esplendoroso en los últimos años, ¿no? Porque esto probablemente si después de hacer esto todavía te convence, probablemente estés dando con algo que realmente te interesa, ¿no? Hmm. Vale, la siguiente que nos comentaba también es, ¿creéis que Baelo puede jugar en las carteras el hueco que están dejando los decepcionantes fondos mixtos? Ni idea. Es que qué hueco deja un fondo mixto, no sé. Es, Pues, ¿qué se supone que un fondo mixto, cómo se supone que un fondo mixto participa en una cartera? bueno, yo creo que ahí la pregunta irá más en el sentido de que todos estos fondos que tienen, oye, pues una parte de renta variable, una parte de renta fija, que tienen una comisión elefantiásica, que bueno, como ahora también, claro, las preguntas vienen como vienen, como la renta fija, también es verdad que este año ha sufrido también mucho, pues a poco que algo vaya mejor o lo que sea, pues ya uno se lo piensa, pero para mí la pregunta, entiendo por dónde va la pregunta y además es que
puede tener sentido. O sea, Baelo es un fondo que tiene renta variable, que tiene renta fija, que es un mixto, que cobra menos comisiones que el resto del mercado de lejos. Entonces, bueno, pues oye, blanco y en botella. Compara lo que quieres hacer y cuáles son tus objetivos y claro que está ahí. Es que está en esa categoría. No sé, pues no sé, yo ya digo que a mí me Mm, cuesta bastante visualizar esto de los fondos mixtos y ya. bueno, y Baelo puede estar bien, pero por otras razones, ¿no? Pues porque te permite tener esta diversificación de activos si crees que los pesos que se utilizan son los que te van a tu plan y demás, ¿no? Pero también pues es un fondo bastante especial también, ¿no? Mm. Bueno, es que yo creo que ahí con la renta fija este año va a haber, o sea, creo que está habiendo sorpresas, ¿eh? Y también pienso que los dos, 3 años, creo que escuché a Rafael Valera el otro día de Buy and Hold en la radio diciendo, oye, es que como BBVA no quiebre, vamos, que lo dijo casi vaya así, dice, va a haber rentabilidades, o sea, vino a decir, va a haber una pasta en muchos activos de renta fija. Lo que pasa es que por el camino, claro, compras algo que al 7%, pero que en un nominal de 100 se te va a 80, pues claro, está por el camino estás perdiendo un pastizal. Y ahora pues Ujú, la gente se hace esas preguntas, claro. ujú. Vale, muy bien. Pues seguimos. Dice, ¿veis a los fondos de renta variable euro en un futuro recuperando el diferencial que Estados Unidos ha ganado en los últimos años? ¿O si de cara al futuro hay que sobreponderar el SP500 o el MSCI? ¿Y cuál de ellos es así? Yo antes he Cierto. comentado que sí. Estoy en MSCI, estoy en SP500, pero tengo sobreponderado Europa para la siguiente década. Ahí lo dejo. Vale. Luego, Jack Manger nos felicitaba y demás por la creación de la grandiosa comunidad de formación, coloquio y opiniones sobre activos financieros principalmente. Entonces, dice, mi pregunta es referida al famoso modelo 720, declaración de bienes en el extranjero, que tanta controversia está creando entre inversores, Bruselas y Hacienda. Si podéis aportar vuestra experiencia, conocimiento y opinión al respecto. Bueno, justamente yo aquí se acabo de leer hace nada que parece ser que, bueno, que se están planteando ya eliminarlo, ¿no? La verdad que este es de los modelos más estúpidos bajo mi punto de vista que hay, además con unas multas prohibitivas, porque, bueno, si estamos en una Unión Europea y todos los países se supone que tendemos hacia eso, pues, bueno, o sea, para mí no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, si realmente es así, que lo van a eliminar, pues sería una grandísima noticia. Pues sí, porque nos quitaría un trámite de tontaina más ahí, ¿no? De en medio y encima con Las multas brutales, o unas sea. multas brutales ahí que parece que te hace ahí sentirte ahí y puedes decir, joder, macho, o sea, si me equivoco aquí, ¿qué me va a pasar? O sea, es... Oye, además, acuérdate que tú y yo hablamos el año anterior, uno de los requerimientos que tienes que coger, creo que es el saldo medio de los últimos 30 días que has tenido de liquidez en el broker, en este caso, pues en Interactive Brokers, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener que cogerte día por día qué saldo de liquidez has tenido al final del día para sacar ese promedio y al final es un rollo patatero porque esa información cuesta muchísimo sacarla de, bueno, cuesta muchísimo. Tienes que estar ahí currándote un informe de estos flexible y demás y poniéndolo. Entonces, pues bueno, total, porque al final igual tu saldo ha oscilado entre 200 euros y 10.000, por decir algo, ¿no? Y tienes que Mm. estar allí sacándolo, pues que lo normal es que te puedas también equivocar. Entonces, pues para mí no tiene Bueno, mucho sentido. pero si te equivocas, buen rollito, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, es un error así. A ver, yo me imagino que la gente realmente que aplique esto, pues yo entiendo, o sea, que será gente con sentido común y vamos, si tienes Mm. una cuenta de Interactive Brokers en Alemania y tal, pues no es que quieras estar en los papeles de Panamá, o sea, simplemente es que pues quieres tener un broker que opere en divisa local. Aunque Interactive Brokers estoy bastante descontento porque todo este follón que hemos tenido con los private equity, con Blackstone, con Apple y con todo esto, se ha pasado completamente de todo el mundo que le hemos dicho que estaba aplicando mal a retenciones y literalmente, ¿sabes qué? Nos ha mandado a pastar, o sea, es que le ha dado tres pitos y bueno, yo personalmente inicié el traspaso de nuevo otra vez a un broker español, tanto de Apollo, Blackstone, BPI y VIP, las tres me las he vuelto a traer otra vez aquí porque, claro, es muchísimo, muchísimo dinero que perdía, un 37% me aplicaban en retenciones y
y no era nada despreciable. Bueno, pues sí, no sé, yo estoy esperando que tú lo hagas y así ya porque tú ya lo controlas y así ya me copiaré del tuyo. Sí, exactamente. Mm. Y Ya suspenderemos sabes, los dos. ya sabes que confío en ti. Exacto, ciegamente. Tú fíjate y no corras. Ciegamente, yo digo, si este se la da, pues es que había que dársela a todo el mundo. Eso. Bueno, en Twitter teníamos una pregunta de invertir a largo plazo. Dice, ante las caídas que llevamos en los últimos meses, aportar todo lo posible a estos precios o quedarse quieto. Y bueno, y trucos para llevar las caídas a nivel psicológico. Yo creo que la segunda, bueno, si queréis darle caña, si queréis añadir algo más aquí. De esto yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿no? Trucos psicológicos, para mí, el paso del tiempo. O sea, sin más. Como a mí mejor va tanto que pasen los días, o sea, porque el tiempo no se puede comprar, como sé que en cuanto pase el tiempo de esto nos acordaremos, pues como... Mira, me acordaba el otro día, así sin más pensándolo, Arturo, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo chateábamos cuando ocurrió lo de Fukushima? Sí, sí, vamos, me Vamos, acuerdo pero todos los totalmente, sí. días, ¿eh? Y lo de no sé qué, de ese, que el descontrol que había, que si estaba fuera de Mm. control, la bolsa cayendo, Japón, el Nikkei hundiéndose. Joder, que han pasado 7 años ya. O sea, y es que me pareció que fue, pues nada, vamos, si me lo dicen así a boto pronto, soy capaz de decir un par de 2 o 3 años, como si hubiese ocurrido hace nada. O sea, y mira, si hubiésemos metido toda la pasta por entonces en donde todo el mundo salía corriendo por entonces, pues fíjate que nos habríamos llevado. Pues no lo sé. Yo en ese sentido, como comento antes, proceso y fuera. Y me olvido. Ya esta lección ya la pasé y no vuelvo a ella. Muy bien, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos. Vale, un inversor en Telefónica que conocemos, Mgokor, nos pregunta, ¿año de nieves, año de bienes, apalancarse ante la recuperación value? Buf, Pues, apalancarme es que lo tengo como decía Marcos Luque, hay un gen que me prohíbe apalancarme. Pero reconozco que si me vuelven a poner otra vez un crédito en ING al 2%, algo cojo. No digo que vaya a coger un mogollón, pero vamos, algo cojo. Vale, Hugo Moreno Vilchez nos comenta, si tuvieses que formar una cartera con solo 5 acciones para mantener durante años, ¿cuáles serían? Arturo, 5 acciones para mantener ¿cuánto tiempo? Sí, sí, no, es así, lo que pone es eso, 5 acciones para mantener durante años, ¿cuáles serían? Ostras, yo qué sé, macho. No, yo no estoy preparado para esta pregunta ahora. No, no, yo para mantener así mucho tiempo, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Eso es más de vosotros, más que sois más de buy and hold que yo. yo diría BRK, pero... Y, ya, Sabía que ibas a decir esa. y SAP, ya que estamos. Mm. Y bueno, siempre he hablado de Red Eléctrica y Enagas como par, pero bueno, no lo sé. Y ya que pide 5, pues mira, la otra Altria. Ya está. Pero vamos, que esto es una charla de café, ¿eh? ¿Tú, José? Pues probablemente yo sí, quiero decir, no lo he pensado demasiado, pero pues a lo mejor Blackstone, Altria y alguna más de ese tipo. Algún índice gordo así, ¿no? También es así si se quiere mantener. Pero bueno, él ha dicho empresas. Yo la verdad es que no. Hombre, una cartera buena podría ser, ahora se me ocurre eso, ¿no? Pues a lo mejor Blackstone, Altria, SAP, por ejemplo, también sería muy buena y estarías muy tranquilo. Pues alguna de las de Brookfield también me gustaría, a lo mejor. No sé, en Agas y Red Eléctrica, pues también, desde luego, Red Eléctrica, desde luego, ¿no? Yo creo que con esas tendrías ya una buena cartera de 5 valores que no debería hacerlo muy mal. Y yo BRK no la comento por el histórico ni por Warren Buffett, o sea, porque ahora mismo a lo mejor me hubiera dado por decir algún banco americano, pero ya que lo tiene BRK por dentro, pues si estás, oye, y ya estás diversificado con otras, pues doble. Vale, luego IPAR, precisamente al hilo de lo de Red Eléctrica, dice: yo hablaría de las utilities y su fin de año. Este me haría hacer predicciones, pero el 2019 huele como Dinamarca en Hamlet y creo que tan pronto suelten sus respectivos dividendos, ojalá que no, corregirán. Gran trabajo como siempre. ¿Qué opinas del tema este de Red Eléctrica y demás? Bueno, siempre les pasa lo mismo, ¿eh? Esto cuando llegan estas fechas siempre o salta el gobierno con una regulación o algún tema de que si hay que repartir menos dividendos. Bueno, siempre ocurre la misma historia y muchas veces ocurre lo que acaba de comentar. Se reparte, bajan y entonces es el momento de entrar y punto. Pero bueno, ahora a lo mejor puede ser todo lo contrario. Que las utilities, como en Estados Unidos, se estén poniendo ahora de defensivas y este año la verdad es que ya tuvieron su aquel. Ya tuvimos un principio de año pues para tener una ventana de entrada majo.
Otra cosa es que después, oye, pues se han comportado mejor, claro, pero si es que esto es como todo, si cuando te llevas la castaña primero y vas cumpliendo los planes, pues al final el mercado pues te va poniendo en tu sitio. Entonces, si te la diste antes, pues luego no te la das después, si haces los deberes. No lo sé, en esto también, pues agnóstico también. Sí, yo no tengo nada que añadir tampoco. Vale, luego teníamos aquí, bueno, nos preguntaban un poco por Johnson Johnson, Cybervalue, y luego Nacho también añadiendo lo sucedido con Bayer y sus juicios sobre el glifosfato, qué hacer cuando una empresa es golpeada por temas judiciales. Pues yo creo que son las únicas veces en las que a lo mejor te puedes comprar estas elefantiásicas a precios más o menos razonables. Fíjate que incluso hasta Johnson Johnson, creo que comentaba con Fernando que incluso después de un 11%, pues igual todavía está ahí arriba. O sea, claro, porque es que como es tan defensiva y lo hace tan bien y no hay manera de que bajes ni super ni nada, o sea, por mal que lo hagan, pues a lo mejor te tiene que ocurrir este tipo de cosas pues para que tengas una ventana de mucho tiempo en el que puedas hacer algo. Pues igual que al tabaco cuando le dan o algo de ese tipo. O sea, Hmm. sin más, no tengo mayor opinión en ese sentido, vamos. Vale, luego, bueno, Eduardo Alonso nos comentaba cómo veis los fondos Value de cara a 2019, ¿creéis que remontarán? Y concretamente, ¿cómo veis True Value? Lleva unas bajadas impresionantes, ¿creéis que su potencial ha disminuido? ¿Lo traspasaríais a otro fondo? ¿A cuál? Muchas gracias. Yo no lo Aquí, traspasaría si lo tuviera. Vamos, de hecho lo tengo, no lo voy a traspasar. Otra cosa es el porcentaje que tú puedas tener. O sea, evidentemente, si tienes el 80% en True Value, yo lo traspasaría, pero no porque hayan caído, sino porque no tendría nunca el 80% en un fondo. Pero eso ya cada uno como se lo monte. ¿Que cómo va ¿por a qué ser no tendr- 2019? Ni idea. por qué no tendrías nunca el 80% en un fondo? Pues ¿por qué no? Ya está, Ah, es que no sé cómo decirlo, porque pienso que los fondos de inversión tienen una metodología que está personalizada y por mucho que digan que todos son los mismos, pues ya estamos viendo que no son los mismos. Intento seguirlos, intento ver qué es lo que hacen y el hecho de que tenga más, o sea, pues el hecho de que tenga 4 veces más, por ejemplo, en Magallanes que en el siguiente, que puede ser la suma de Advalor y de Cobas, pues es por algo, sin más. Pero independientemente de eso, no voy a tener más en Magallanes, o sea, cuando llego a un tope, pues no voy a tener más. ¿Por qué? Pues porque todo puede ocurrir. Porque igual que Cobas está, oye, pues que si la panadera, que si los barcos, pues alguien podía decir que Magallanes se ha tirado al retail de una manera exagerada y espérate que no pudiera a lo mejor también tener problemas. Pues oye, pues los sesgos, en la gestión activa hay sesgos. Entonces yo si tienen una metodología racional, la comparto, pues para allá voy y comparto su camino. Pero como sé que hay sesgos, porque todo el mundo los tiene, prefiero diversificar y me quedo más tranquilo. Vamos, pero esto que estoy diciendo seguro que no es científico, no es eficiente, pero como es con lo que duermo, pues ala, pues también. no, hombre, la diversificación tiene sentido, pero yo, vamos, quería un poco llegar, me da la sensación de que el señor este que nos pregunta, pues probablemente entró muy influido por el rendimiento del fondo. Y además es posible que como nunca haya visto una caída tan fuerte en un fondo de este tipo hasta ahora, que es lo normal, que lo que no era normal era que no cayera durante estos años, porque claro, como todo ha subido, que ya lo has comentado tú antes, pero cuando un fondo de inversión con empresas que tienen una liquidez pues bastante baja, se ponen a caer, pues en cuanto se mueven las cosas rápidas y sale el papel, pues las castañas son tremendas. Pero vamos, que no lo estamos viendo en True Value, que lo estamos viendo también en Magallanes Microcaps, que se lleva una castaña importantísima. Pero es que es lo natural, es la naturaleza, o sea, de este tipo de inversiones. A mí, no Hmm. sé, es que yo creo que es lo que si lo comentabas tú al inicio, este tipo de cosas hay que respondérselas cuando uno empieza, o sea, no cuando está Claro, el resultado. O sea, que el True Value pueda tener caídas entre el 20 y el 40% para la tipología de inversión es normal. claro. No, bueno, pero como cualquier otro fondo de renta variable, Sí, ¿eh? sí. Pero vamos, El en que, este, en este todavía más, y pues si me apuras, en este todavía a lo bueno, mejor más. yo ahí ya no quiero decir eso, ¿no? Por, Pero, a corto plazo, digo que a corto plazo, porque además yo creo que los errores en este tipo de inversión pues son mucho más fáciles, es mucho más fácil equivocarse en este tipo de compañías que en Nestlé y en Johnson Johnson, aunque Johnson Johnson te caiga un 10%. De hecho, te cae un 10% Johnson Johnson y ya te digo yo que nadie está preocupado. Pero te cae un 10% una compañía que, uy, que si no es porque la tiene tu fondo no sabes ni que existe y ya pues te lo piensas más.
Pero True Value, ¿realmente has dicho alguna vez que invierte en un cierto tipo de compañías? Yo creo que ellos están abiertos a toda la renta variable, ¿no? Hombre, sí, hombre, pero están abiertos a pequeñas, mucho más a pequeñas compañías. Eso no quiere decir que joder, tienen BRK, o sea, tienen cartera, tienen Por OpenText, o eso. sea, tienen empresas fuertes que además yo creo que deben de tenerlas precisamente porque si tienen momentos de liquidez más complicados, pues siempre está muy bien tener ese tipo de compañías en cartera. Pero ellos Mm. están orientados al mercado micro y small, vamos, desde luego. Vamos, yo de él lo que haría es pensar muy bien por qué está metido en True Value y si fue por el rendimiento, pues se equivocó. Entonces, ahora lo que tiene que decidir él es por qué quiere estar metido en un fondo y luego ver si True Value responde a esa idea, ¿no? Me parece Sí. totalmente correcto lo que dices. Vale, Manu nos pregunta, ¿por qué decidisteis invertir en empresas que reparten dividendo? Fiscalmente podría ser más interesante la inversión en empresas que nos reparten. ¿Cómo influye la rentabilidad final el pago de impuestos por los divis cobrados? Gracias, hacéis un trabajo 10 de 10. Bueno, o sea, yo creo que realmente, no sé, yo al menos comento, creo que la inversión en dividendos lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero me gustaría repetirlo. Para mí el dividendo es como una consecuencia de una empresa excelente, pero no es el objetivo en sí mismo. Desde luego, fiscalmente, pues es más eficiente no cobrar el dividendo y en un entorno, en un mundo ideal, pues si digamos que los gestores pudieran encontrar un proyecto para invertir a una tasa, digamos, pues sería lo mejor de lo mejor. El problema es que esto en la vida real no suele ser así. Entonces, muchas empresas que son excelentes, pues llega un momento que no tienen proyectos para desplegar todo el cash y antes de malgastarlo, pues una buena idea es retornarlo también a los accionistas. Entonces, bueno, yo lo hago porque a mí personalmente pues es algo que me gusta y además pues también quizás es una tontería, ¿no? Pero psicológicamente pues cuando todo se está viniendo abajo, que tú sigas teniendo pues buenos ingresos pasivos, en este caso vía dividendo, pues te da una tranquilidad adicional bastante grande. Muchas veces no es que sean digamos, menores, o sea, perdón, o iguales, es que son superiores porque han continuado aumentando la distribución porque las compañías funcionan bien. Entonces, psicológicamente, pues también es cierto que tiene algo que no suele ser muy destacado, pero también es una buena idea. ¿Queréis añadir algo más o pasamos a la siguiente? Nada, yo en mi caso no invierto en compañías pues, por dividendos, pero sí reconozco que si en algún momento dan entrada o tienen una ventana fuerte y la compañía reparte, pues entro como ha sido este año el tabaco. Y bueno, yo pues cuantitativamente sé que hay evidencia de que un dividendo sostenible es un buen indicador, ¿vale? Otra cosa es que nos guste o no nos guste ya fiscalmente y todo eso, ¿no? Pero vamos, que lo importante es ver que ese dividendo tiene sentido, el que está invirtiendo de forma fundamental, entender si el equipo directivo está haciendo una buena gestión de capital, devolviendo ese dinero y viendo también si es sostenible y demás. Pero el otro día hablándolo, es que puede ser interesante entrar en una compañía porque te suba el dividendo, pero también puede ser porque te lo baje. Pero todo hay que entender por qué lo sube y por qué lo baja, ¿no? Es decir, es el pensamiento ya de segundo nivel, ¿no? Al menos, ¿no? Porque igual te lo bajan bueno, pues porque realmente es que piensan invertir en lo que sea, que antes no lo tenían a huevo y ahora sí lo tienen, ¿no? O porque han decidido que en el contexto de, yo qué sé, que vayan a subir los tipos de interés, pues les interesa amortizar deuda. Y es mejor que hagan eso que te paguen el dinero a ti, ¿no? Entonces, no sé, y viceversa, también puede ser una buena razón que lo suban, ¿no? Entonces, pues todo depende un poco de analizar, no quedarse solo en el titular de lo han subido o lo han bajado. Creo que fue Rubén el que puso un día un gráfico en un tuit. Luego a lo mejor si lo veo para ponerlo, de los que la rentabilidad de las compañías que repartían dividendo a largo plazo era mayor y su volatilidad menor. Mm. Luego preguntaba también Manu, ¿cómo veis el sector de las aseguradoras, tanto patrias como foráneas? Yo en esto ahora mismo no tengo opinión. Joder, a mí me pillas ahí porque también en el sector de al que me dedico de SAP, en tema de las aseguradoras, a pocas me he acercado alguna vez a Ocaso, aunque sé que siempre es muy buena inversión en Catalán Occidente, siempre está ahí como algo que es siempre perfecta y algunas veces, pues hablando con Rubén, también me da algún precio para Mafre ahí utilizando sus métodos, ya sabéis,
de compañía ideal para invertir, pero fuera de eso no tengo opinión por las aseguradoras. Es un sector que sé que está ahí, pero no le he seguido mucho. Nada, yo tampoco, yo no tengo nada que decir sobre las aseguradoras, ¿no? No, yo creo que lo único que tuve fue, Fairfax en su momento, pero tampoco mucho más. Luego, Vela nos preguntaba también, habla de por qué te gusta Alantra y no BME. O sea, yo creo bueno, en este caso, para mí, yo vendí BME y sí que sigo teniendo Alantra, pero vuelvo un poco a lo mismo. No son, para mí no son compañías que fueran comparables. Es decir, el negocio de Alantra pues está bastante orientado a otras cosas y BME pues a las suyas. ¿Y por qué no me gusta BME? Pues porque creo que ha hecho una asignación de capital pues no demasiado buena. En fin, es así en resumidas cuentas, porque tengo aquí al enano persiguiéndome por la casa y sería un poco mi opinión. ¿Queréis añadir algo más vosotros? No, nada. Arturo, tú esta BME es una compañía que a ti siempre te ha gustado, ¿no? Sí, lo he tenido, salen los screeners bien y eso, y bueno, mientras... Lo que pasa es que todo el mundo dice que está así un poco en declive y tal, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que mientras no demuestre que esté en declive, pues paga un 6% de dividendo, y además que parece bastante sostenible, es una empresa que a mí me gusta porque tiene, pues ya te digo, es bastante... es así semi-monopolística, tiene unos retornos de inversión muy elevados. Es decir, es bastante baja en capital, o sea, o sea, en necesidad de capital, con lo que sí, yo creo que es una empresa que, bueno, un poco hay que ver si todo esto que se dice de que si está en declive o no es verdad o tal, pero en principio, pues no sé. Yo creo que se puede estar bastante tranquilo en ella. Y ya la última pregunta con la que terminamos. Beni15, siempre agradeceros todo lo que hacéis. Por pura lógica, ¿veis la rentabilidad de los fondos value a 10 años un 2% menos que sus índices? ¿No creen ustedes que estamos los inversores obsesionados con el 2000 y 2008 y que esas crisis lo han cambiado todo y nos han vuelto más cautos? Y como resultado, estamos esperando otra caída de, como poco, el 30% en estos años, cuando hasta el 2000 no hubo un escenario parecido. ¿Habéis entendido algo? ¿Veis? Sí, sí, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta. Yo no digo que no vaya a caer la bolsa otro 20% y tengamos un 2008, pero si ocurre, el contexto, desde luego, se le parecerá como un huevo a una castaña. O sea, en 2008 podía sufrir porque no sabía si iban a venir los marcianos, pero yo ahora estoy seguro que no van a venir. Casi seguro, ¿eh? A lo mejor pueden caer y estoy muchísimo más tranquilo. Con respecto al tema de los value, con respecto a los índices, pues no lo sé, es que esto es tan fácil como juega los dos caballos y así ya lo tienes hecho. Pero tal y como están las cosas, desde luego, a mí ahora me da más por ir contracorriente y irme a lo que ha caído mucho, que es el value frente a los índices. Ahora, una cosa es que también pueden influir los costes, pero a largo plazo. No digo que no, pero yo creo que si me tienes que decir por qué tiraría, yo ahora mismo creo que son de las pocas decisiones en las que un inversor a lo mejor tiene que hacer sus rebalanceos. Ahora mismo la gestión pasiva la tengo como la tengo y no la voy a aumentar más de lo que pensaba, porque además ha ido bastante bien. Y el value que se ha caído, pues todo para allá. Ok, pues nada, yo creo que hemos visto todas las preguntas. ¿Queréis añadir algo más? Pues no sé, Pues ahora nada, que mismo no. seguramente después de este podcast, pues el mercado caerá otro 20% y tendremos otro programa como este, ¿no? No sé, yo estaba el otro día, me llegan a veces ahí de una web de preguntas que es bastante interesante, que más para perder el tiempo de cura y a veces te llegan ahí, pues, si saben tus intereses y te preguntan, ¿no? Y preguntaba, suelen ser preguntas bastante estúpidas muchas veces, ¿no? Pero preguntaba uno, ¿va a ser un mercado bajista el 2019? Y yo estaba pensando y digo, pues os parece una pregunta tonta, pero vamos a darle unas vueltas, ¿no? Y estaba pensando, realmente la bolsa, ¿no? La renta variable tiene una tendencia a ir hacia arriba siempre. O sea, solo el razonamiento es así de sencillo. O sea, si miras históricamente todos los años de los que hay de todos los mercados, va hacia arriba. Y entonces, el sentimiento es mucho más negativo que el año pasado por estas fechas, pero sin embargo el mercado el año pasado por estas fechas estaba más caro a nivel de precio, ¿eh? No sé, ya no entro ya en la valoración o tal, ¿no?
Entonces, si la bolsa normalmente tiende a subir y el mercado este año está más barato que el año anterior, ¿cuándo es más posible que ganemos dinero o que perdamos menos dinero? ¿El año pasado por estas fechas o este? Hombre, es casi seguro que ahora tengas mucho más a ganar. Lo que pasa es que la gente te lo está preguntando para 2019 y ahí la puedes liar parda, claro. No, pero me refiero, pero claro, te lo estoy preguntando para 2019, pero precisamente si estamos más baratos que estábamos a finales de 2017, pues, y con el sesgo que tiene la bolsa a subir, pues yo creo que el que estaba contento estando invertido a finales de 2017 tiene que estar más contento ahora. Ah, no, eso desde luego. Pero el que te ha hecho la pregunta seguramente estará pensando si ahora estamos más baratos, pero si el año que viene por estas fechas estaremos mucho más baratos. Mm. Bueno, pues yo ya digo que pienso que las probabilidades, como es un mundo probabilístico, yo pienso que hay menos probabilidades de que eso sea así que hace un año. Yo siempre me quedo con lo que tú dices, Arturo. El mercado siempre hace el mayor daño al mayor número de personas posible. Así Exacto. Y si la gente se está saliendo de la renta variable ahora, ya sabes dónde tienes que estar. Vamos. Totalmente. Pues sí, la verdad es que es muy difícil de saber, francamente. Yo creo que tampoco sé hasta qué punto, digamos, podría llegar a ser útil o no, pero desde luego no le veo yo. O sea, creo que son cosas totalmente tan imposibles de saber que vamos, es una energía perdida. Pero bueno, pues nada, oye, yo por mi parte creo que estoy muy agradecido de haber pasado esta tarde con vosotros. Lamento que a última hora he tenido que ir más deprisa y demás, porque tengo aquí alguna que otra cosa que se mueve. Y bueno, pues nada, que disculpar si hay demasiado ruido al final del podcast, pero bueno. No, al Pues contrario. nada, señores, si queréis añadir algo más y si no, pues nos emplazamos para el siguiente podcast, que una de dos, o traeremos un invitado también especial, o por O el no. contrario haremos una jam navideña gamberra con vamos a intentar buscar a los usuarios más gamberros que podamos conocer y eso estaría bien gracioso, ¿no? Hacemos una tarde así también más interesante, si os parece bien. Desde Estaría luego. más gracioso si nos pudiéramos juntar, pero bueno, no, ya Bueno, sí, se sí, lo pediremos una a los Reyes cervecería Magos. o algo, pero bueno, que la gente lo que lo oís, pues decidir qué preferís. Ya nos dais una orientación para el último podcast del año. Eso, Pues nada, señores, que pidan, pero yo ya quiero decir que haré lo que me dé la gana, ¿eh? O sea, para dejar las expectativas. bueno, eso si no, no serías tú. Exacto. Bien, caballeros, pues Venga. nada, hablamos. Un Nada. abrazo muy fuerte. Muchas gracias, chicos. Venga, Gracias, chao. un abrazote.